Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días familia hermosa. Hoy vamos a expandir juntos la lección 166 y los voy a molestar con algo con lo que no les molestaba hace mucho tiempo. Lección 166, déjenme chequear. Lección larga. Lección 166 en español. Se me han confiado los dones de Dios. Y en inglés es otra cosa maravillosa. Dice, I am entrusted with the gifts of God. Ay, por favor, qué difícil que es esa palabra. Gifts. Es otra cosa totalmente distinta. La invitación en inglés vuelve a recuperar esa estructura ontológica del I am, la vida que soy, la existencia que soy. A esa existencia se le han encomendado, se le han confiado los regalos de Dios. Es decir, la lección empieza con una afirmación que en su forma más literal, como es suave, como se me han confiado los dones de Dios, pero si la permitimos entrar con profundidad, si nos animamos como a detenernos en la estructura de la frase, nos damos cuenta, y además tenemos como este juego que podemos hacer con la versión original en inglés, nos damos cuenta de que es súper profundo lo que está diciendo y es algo que además podemos vivenciar. No se trata simplemente de recibir regalos de Dios, sino de que se nos han confiado los regalos de Dios, los dones de Dios. Esto implica que hay la conciencia única de Dios. Dios ha depositado en la existencia que somos los regalos del cielo. No, esto no es una entrega pasiva. Recordemos que hace 2 lecciones atrás hablábamos de esta trilogía de consentimiento, dar consentimiento a los regalos de Dios, aprobar los regalos de Dios y por tanto aceptarlos como reales. Entonces esto no es una entrega pasiva de dones, sino un acto de absoluta confianza. Dios confía en su extensión, Dios confía en su Hijo para resguardar estos regalos. Lo infinito ha confiado sus atributos en nosotros. Cuando leemos en inglés, I am entrusted with the gifts of God, la estructura se vuelve todavía más directa, porque no es que a mí, como personaje individual, se me da algo, es que el I am, el yo soy, la existencia que soy, ha recibido este encargo. El ser que soy ha sido designado portador de los dones de Dios. Lo que Dios es, se entrega en custodia al yo que soy. Entonces, ya no estamos hablando en esta lección de dones como pequeñas bendiciones que recibimos en el tiempo, dones o regalos. Estamos hablando del reconocimiento de que lo que soy es el portador de los dones de Dios. Entonces, la pregunta que se abre es, ¿por qué no lo vivimos así? ¿Por qué no sentimos que somos los portadores de los regalos de Dios? Y el curso lo anticipa y dice, porque el mundo nos enseña otra cosa. Nos enseña a mendigar, nos enseña a buscar fuera lo que en realidad se nos ha confiado desde siempre. Y todavía más, acá hay otra capa más profunda. El mundo nos enseña a sentirnos culpables por aceptar los regalos del cielo. Acá, por ejemplo, podemos unirlo a este discurso que hay en la actualidad de los privilegiados. Los que son privilegiados ahora tienen que sentirse culpables por los privilegios que han recibido. Entonces, el texto
dice con claridad que el mundo enseña que si alguien recibe algo, privilegios, por ejemplo, otro debe perderlo. Y entonces así aprendimos y nos autoenseñamos que aceptar los regalos de Dios es en algún nivel egoísta, es indebido, e incluso puede ser peligroso. ¿Cómo no íbamos a aprender a rechazar los regalos de Dios? Entonces, la lección dice así, primero esto, ¿no? Tengamos en cuenta que la lección en inglés de nuevo nos vuelve, retrocede a ese goteo constante del yo soy, yo soy, yo soy. Lo que yo soy, esa existencia autoevidente, a eso es que se le han encomendado los regalos de Dios. Y dice, párrafo 1. Esta lección es súper larga, así que voy a intentar no tardar 4 horas. Se te ha dado todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita. Él conoce a su Hijo. Él da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Sin embargo, a menos que tu voluntad sea una con la suya, no podrás recibir sus dones. Más, ¿qué podría hacerte pensar que hay otra voluntad aparte de la suya? Es decir, primero, se te ha dado todo. El se te ha dado todo, despeguémoslo por favor a esta gratitud New Age, de se te ha dado todo, el cuadernito para que hagas tus diarios de gratitud, se te ha dado el sol, se te ha dado las flores, por favor no caigamos en eso, porque si no, si yo caigo en esa gratitud, también tengo que agradecer que se me ha dado la guerra y se me ha dado la pobreza. Entonces, no estamos hablando de eso. Se te ha dado todo, es todo lo que requieres para ser vida, ya lo tienes en ti. Si no, no serías vida. Se te ha dado todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita, por eso te extiende ser. Puedes conectar con esta idea, te extiende ser porque confía absolutamente a ti. Él te conoce. Él da sin hacer excepciones, es decir, Él te extiende, Él te da su vida, Él te da su existencia sin hacer excepciones. Incluso cuanto más pecador, cuantos más errores estás cometiendo en el mundo, no significa nada para Él porque te sigue extendiendo vida. Y no se reserva nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Sin embargo, para poder recibir todo lo que se te ha dado, tu voluntad tiene que ser una con la suya. Acá es donde entra lo que venimos viendo en las últimas lecciones de ese regalo está disponible, pero tiene que haber un gesto en mi conciencia de querer recibirlo, porque el amor no se puede imponer, por tanto no puede venir a ofrecerme felicidad si yo no la estoy pidiendo y si la estoy negando. Y entonces acá cierra este párrafo con, para recibir esos regalos, esos dones, tu voluntad sea una con la suya o no los podrás recibir. Y acá hay algo que no está explicando, pero es, ahora aparentemente no estás recibiendo esos regalos, por algo estás estudiando el curso de milagros, entonces parecería ser que hay una excepción de Dios, ¿ves? A mí no me está dando felicidad, pero lo que dice es que solamente estoy confabulando que hay una voluntad aparte de la suya que quiere otra cosa, que quiere algo que no es felicidad. Entonces, típico del curso, un solo párrafo, densidad filosófica, metafísica, que nos explica absolutamente todo el sistema del ego. Es increíble. Entonces, recordemos esto. Cuando el curso afirma que se nos ha dado todo, no habla de objetos, no habla de situaciones, no habla ni de experiencias del mundo, no es una lista de cosas lindas, no es un inventario de bendiciones, es una afirmación ontológica. Se te ha dado ser. Por tanto, se te ha dado lo que Dios es. Lo que sostiene tu existencia no es otra cosa que su ser en extensión eterna. Entonces, cuando dice que se te ha dado todo, lo que está diciendo es, la totalidad del ser ha sido confiada en ti y eso implica que no hay carencia posible en lo real. Entonces, este todo no es del todo relativo, del todo dual, como el sol, las flores. Es el todo en mayúscula.
el todo, la totalidad que no se puede fragmentar ni dividir, la totalidad de la existencia. Entonces, esto como que nos pone de inmediato frente a una paradoja que el curso trabaja con mucha firmeza, y es: la voluntad separada que parece negar los regalos de Dios no existe, pero sí parece experimentarse a algún nivel. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de cómo es que la voluntad separada no existe, pero sí parece experimentarse. Hoy estoy teniendo un día de mucha fatiga, acúfenos a nivel 1000, dolor de cabeza, fatiga, cansancio, pero un cansancio absoluto. Entonces, claro, parece que estoy experimentando algo que no es la voluntad de Dios, porque esto bajo ningún aspecto yo podría decir que es voluntad de felicidad. Es un espacio donde parece que la voluntad de Dios está ausente. Y es precisamente en estos lugares donde más se nos pide recordar lo que somos. Cuando el curso dice que la voluntad separada no existe, no niega la experiencia concreta del cansancio, del dolor de cabeza, de lo que sea que estemos atravesando que no sea felicidad absoluta. Tampoco niega la forma de lo que parece estar ocurriendo, pero lo que sí señala, y esto solo se puede descubrir en la práctica, es que esta experiencia no tiene causa real. Es decir, que no es el resultado de una voluntad alternativa válida, sino de un pensamiento erróneo sostenido en la mente. Es una experiencia derivada de una creencia, no de la voluntad creadora de Dios. Y acá se despliega una de las distinciones más finas del curso que yo he estado investigando mucho este último tiempo, y es que una cosa es sentir algo y otra cosa muy distinta es darle realidad ontológica. Para nosotros lo que sentimos es la verdad. Entonces yo estoy cansada, sí, estoy agotada, y entonces parece que lo que estoy sintiendo es la verdad. Pero eso no quiere decir que esto sea prueba de que hay una voluntad aparte, ni que esto sea una falla de la voluntad de Dios. Lo que ocurre es que por un instante la conciencia está atravesando una experiencia construida sobre una creencia de separación. Entonces, lo que el curso propone no es negar lo que sentimos, no es adornar lo que sentimos con espiritualidad, con rituales, no es bypass espiritual. Lo que propone es mirar directamente esa sensación, por ejemplo, cansancio, y con ternura radical poder observar que esto no tiene causa real. Empezar a posicionarnos desde el lugar de que lo único real es la paz, incluso cuando no podemos sentirla. Entonces, si hay algo que el curso repite hasta el cansancio, es que el cuerpo no es evidencia de la voluntad de Dios. La paz no depende del cuerpo. La paz es un estado de la mente alineada con la verdad, y esa alineación puede ser recordada aún en medio del síntoma más denso, aunque sea por un instante, incluso sin sentir alivio físico. Y estoy usando un ejemplo mío, pero podríamos usar cualquier otro ejemplo. Y entonces, cuando eso ocurre, puede no cambiar nada en la forma, pero algo interno se restituye, porque dejamos de luchar contra el síntoma como si fuera una señal de que Dios nos abandonó y está lejos, y lo empezamos a ver como una oportunidad para no dejar afuera a Dios incluso de esto. Entonces, este es el gesto de voluntad que el curso describe. No se trata de querer estar bien, se trata de querer recordar que soy, incluso si me siento mal. Dejar que ese yo soy reciba los dones de Dios, aunque el cuerpo esté agotado, aunque la mente diga esto no es felicidad. Hay una parte que sigue sabiendo que la felicidad real no tiene nada que ver con sentirme bien, sino con reconocer cuál es mi verdadero sustento. Y dice, párrafo 2. Pues así, si me tomo 15 minutos para abrir un párrafo, hagamos el cálculo, chicos. Háganse un mate y prepárense para pasarse conmigo toda la mañana. En párrafo 2. He aquí la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo. Este mundo no es la voluntad de Dios, por lo tanto no es real. No obstante, aquellos que creen que lo es,
no pueden sino creer que hay otra voluntad, la cual produce efectos opuestos a, a los que él dispone. Esto es claramente imposible, mas la mente de aquel que contempla el mundo y lo juzga como real, sólido y digno de confianza y verdadero, cree en dos creadores, o mejor dicho, en uno, él mismo, mas nunca en un solo Dios. A mí lo que me gusta de este párrafo es, ahora vamos a abrir como la parte filosófica, pero nos está dando un criterio. Estas últimas lecciones nos dan criterios muy prácticos para llevar a la acción, y es: todo el tiempo estoy juzgando como real, sólido, digno de confianza y verdadero al mundo, por tanto al cuerpo, por tanto todo lo que siento. Ahora, se me pide hacer un deslizamiento de lo real, lo sólido, lo digno de confianza y lo verdadero hacia la existencia que soy. Entonces, retomemos este párrafo para revisar este criterio. Cuando el curso dice: he aquí la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo, nos está llevando a la raíz de la ilusión, es decir, a la aparente causa que sostiene toda esta experiencia de separación. No dice a la creación del mundo, porque el mundo en este contexto no es creación, es fabricación, es decir, no fue creado por Dios, sino imaginado por una mente que se cree separada. Esa sola distinción ya nos ubica en un marco muy distinto al de cualquier otra espiritualidad que trate de encontrar el propósito divino, llamémosle así, dentro del mundo. El curso no lo busca ahí porque afirma que este mundo no es la voluntad de Dios. Entonces, al no ser la voluntad de Dios no es real. Y esta afirmación es ontológica, no es una afirmación poética. Lo que no nace de Dios no existe, no tiene sustancia, no tiene base, no tiene ser. Pero esto no significa que la experiencia no sea vívida, que no duela, que no se perciba con absoluta intensidad. Entonces, el problema no es lo que se ve, sino la interpretación que le damos. Y esa interpretación es la que construye la paradoja. Si experimento algo que no es paz, pero lo juzgo como real, entonces tengo que asumir que hay otra voluntad aparte de la de Dios que no quiere felicidad para mí o paz para mí. Y si creo eso, ya no puedo confiar en Dios, ni en mí, ni en el amor, porque en mi experiencia se volvió confiable algo que no viene de Dios. Y esa es la raíz de toda confusión. Pero el curso es muy filoso, ya lo sabemos a este punto. Nos dice: quien cree en este mundo cree en dos creadores, pero más profundamente no cree en dos, cree en uno solo, él mismo. Porque si Dios no creó este mundo, ¿quién lo hizo? Esa es una buena pregunta. O sea, si Dios no creó este mundo, ¿quién lo hizo? La mente que lo fabrica. La mente que dice: yo prefiero tener razón, prefiero experimentar separación, prefiero definirme por mi cuerpo, prefiero definirme por mis traumas, prefiero definirme por mi historia. Ese es el acto de autoría que sostiene al mundo. Entonces, la creencia en el mundo como real es, en el fondo, una creencia en mí mismo como el creador del ser, como el creador de la vida. Pero acá viene la pista que nos deja el curso en esta lección tan potente, y ni siquiera pasamos el segundo párrafo, y es el criterio para saber dónde estamos poniendo nuestra fe. Es decir, esta pregunta de: ¿qué estás juzgando como real, sólido, digno de confianza y verdadero? Si es el mundo, entonces estás creyendo que hay una voluntad aparte de Dios que desea catástrofes, pobreza, cuerpos, cuerpos muriendo por inanición, contaminación. Estamos creyendo que hay otra voluntad aparte de la voluntad del amor. Porque lo real, lo sólido, lo digno de confianza, lo verdadero, no puede estar en conflicto con Dios. Y si lo está, es porque lo estamos sosteniendo desde otra voluntad. Entonces, acá aparece la práctica. Hacer ese deslizamiento, que a mí me gusta llamarle deslizamiento, mover la confianza, el anclaje,
la percepción de solidez desde el mundo hacia el ser. Entonces, no se trata de negar el cuerpo, ni tampoco de afirmar ideas lindas, no se trata de eso, se trata de empezar a reconocer que hasta este momento, todo lo que siento, el cuerpo, el mundo, hasta este momento, eso ha sido digno de confianza. Esta narrativa que repito, este diagnóstico, esta emoción, este pensamiento, eso es lo que es digno de confianza para mí. Y entonces empezar a deslizar todo eso hacia el ser. Ese yo soy que no necesita explicación. Y luego dice, todo aquel que alberga creencias tan extrañas como estas no puede aceptar los dones de Dios, pues se ve obligado a creer que aceptarlos, por muy evidentes que se vuelvan, por muy grande que sea la urgencia con la que se le exhorta a reclamarlos como propios, es verse presionado a traicionarse a sí mismo. Por lo tanto, tiene que negar la existencia de dichos dones, contradecir la verdad y sufrir para preservar el mundo que él mismo construyó. Es decir, estamos hablando de la arrogancia pura, de decir, yo tengo razón, Dios. ¿No ves que lo que me está pasando es real? No es más ni menos que eso. No es más ni menos que observar el apego a la ilusión como una forma, me vino a atacar un bicho, como una forma de lealtad a la identidad de separación. O sea, lo que el curso comienza a desnudar en esta lección no es un problema de ignorancia, es orgullo, es arrogancia, el terror de soltar nuestra interpretación del mundo porque creemos que eso sería traicionarnos a nosotros. Y sigue. He aquí el único hogar que cree conocer. He aquí la única seguridad que cree poder encontrar. Si en ese mundo que él mismo construyó se siente como un paria, sin hogar y preso del miedo, no se da cuenta de que en ese mundo es donde en verdad expresa el miedo y donde no tiene un hogar, donde es un paria que en su hogar se ha alejado tanto de su hogar y por tanto tiempo que no se da cuenta de que se ha olvidado de dónde vino, a dónde va e incluso de quién es en realidad. Y es muy loco porque en estos párrafos es como si el curso nos preguntara, ¿no? Como de fondo, digamos. O sea, de verdad querés seguir defendiendo esto? ¿Esto es lo que llamás hogar? ¿Esto es lo que crees que te da seguridad? Mi amor, re enojada estaba. O sea, ¿esto es lo que crees que te va a dar seguridad? Avanzar en ese trabajo, que tus hijos terminen el colegio, yo qué sé cuánto, que tu cuerpo se mantenga firme ante el espejo. O sea, ¿realmente querés defender eso como tu hogar? Entonces, no hay juicio en estas preguntas, pero sí hay como una lucidez que deja al desnudo la fragilidad de todo lo que hemos fabricado para sentirnos a salvo. Y la mente que fabrica este mundo se convence, o se convenció, de que podía construir una alternativa muy viable al cielo. Y lo más trágico es que, incluso sintiéndose mal, incluso sufriendo, incluso habitando una realidad que no nos da descanso, seguimos llamando a esto hogar. Este es uno de esas absurdidades que el curso expone con una claridad tan increíble. O sea, estamos sufriendo, pero creemos que este sufrimiento es nuestro único lugar posible y entonces lo defendemos. Y dice, no obstante, los dones de Dios lo acompañan en su solitario e insensato vagar, aunque él no se dé cuenta. No puede perderlos, pero no ve lo que se le ha dado. Continúa errante, consciente de la futilidad que le rodea por todas partes, viendo cómo lo poco que tiene no hace sino menguar conforme él sigue adelante sin ir a ninguna parte. Pero aún así continúa deambulando en la miseria y en la pobreza, solo, aunque Dios está con él y en posesión de un tesoro tan grande que ante su magnitud todo lo que el mundo ofrece no tiene ningún
valor. A mí lo que me da este tipo de lecciones y más que nada este párrafo es lucidez penetrante. Porque el curso me está diciendo que no importa qué sea que logre en este mundo, incluso la mansión más cómoda y más segura con 400.000 casitas de vigilancia para que no me pase nada, lo que me está diciendo es que lo poco que tengo no hace sino menguar. Por ejemplo, cada vez que tengo más dinero me siento más inseguro. Ahora que, por ejemplo, tengo más dinero, porque parecería que le está hablando a los pobres, pero en realidad les está hablando a los pobres de espíritu. Esto no quiere decir que el curso es solo para la gente que no tiene dinero. La gente que tiene dinero gasta toneladas de dinero en asegurar su casa para que no le choreen. O sea, es lo mismo. Son esos párrafos que nos muestran un mapa muy crudo de cómo vivimos. Entonces, le está hablando una sensación universal de todo humano, profundamente íntima a todos, de estar en posesión de nada, incluso cuando creemos tenerlo todo. Entonces, lo que está desmantelando acá con absoluta radicalidad no es la riqueza ni la pobreza externa, sino la estrategia de acumulación como intento desesperado por sustituir la plenitud que perdimos. Y dice, su aspecto da lástima, está cansado y rendido, viene harapiento y los pies están ensangrentados por los abrojos del camino que ha venido recorriendo. No hay nadie que no se haya identificado con él, pues todo el que viene aquí ha seguido la misma senda que él recorre y se ha sentido derrotado y desesperanzado tal como él se siente ahora. Más, ¿es su situación realmente trágica si te percatas de que está recorriendo el camino que él mismo eligió y que no tiene más que darse cuenta de quién camina a su lado y abrir sus tesoros para ser libre? O sea, perdón, piel de gallina absoluta máxima. Porque este párrafo es esa mezcla perfecta entre te estoy mostrando, o sea, por favor, toma conciencia de cómo realmente te sientes. Te sientes derrotado, déjate de mentir a ti mismo con que este mundo te gusta y lo más sublime de la verdad. O sea, es como que en esta lección ya ya estamos en la 166, ya, bueno chicos, a ver, espabilemos. No nos dice, ay, qué derrotado que te sentís para que nos culpemos, sino para que reconozcamos, para que se nos sea revelada la verdad. Entonces nos describe cansados, rendidos, harapientos, con los pies con sangre. Esta no es una imagen simbólica, es una descripción real de cómo se experimenta alguien que elige venir aquí a experimentarse separado de su padre. Entonces eso es como una descripción, no es literal, aunque a veces sí, es existencial, cuando no podemos más, cuando nada tiene sentido, cuando estamos llenos de herramientas, de libros, de meditaciones, de prácticas, de terapia, y aún así sentimos que algo está mal. Entonces, ahí es donde el curso entra, ¿no? Con su amplitud y dice, no hay nadie que no se identifique contigo. O sea, esta línea es universal, nos dice, esto es parte del camino, pero no porque Dios lo quiera, sino porque esta es la senda que creíste tener que transitar para vivir esto. Entonces, y esto es lo más fuerte, todo el que viene aquí ha seguido la misma senda que él recorre. Es decir, todos los que aparentemente vienen o venimos a este mundo, a esta dimensión de percepción de separación, hemos pasado por esa experiencia de desgarro, de abandono, de desorientación total. Porque en algún nivel profundo, aunque sea, vamos a llamarle subconsciente, elegimos la separación. Y con ella viene el miedo, la fatiga, la enfermedad, la lucha. Es decir, nadie llega al mundo sin la herida del exilio. Casi que esa es la herida que tenemos todos, el exilio, el abandono. Entonces, nadie camina por este mundo sin tropezar con el juicio, con los deseos no cumplidos, con la falta. Pero entonces surge esta pregunta que es, ¿para quedarse nadando toda la tarde?
¿Es su situación realmente trágica? Es malo. Es malo. O sea, ¿es tu situación realmente trágica? Vamos a pasar esta pregunta hacia nosotros. Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo de mi cansancio y mi fatiga absoluta. ¿Es mi situación de fatiga absoluta y enfermedad autoinmune realmente trágica? ¿O estoy recorriendo el camino que yo misma elegí? Esto lo tratábamos con una clienta hace muy poquito, que es imposible para la mente humana concebir ese grado de libertad de querer experimentar fatiga crónica. Pero ese es el único paradigma en el cual podemos hallar libertad. Esta pregunta: ¿es realmente tu situación? ¿Es tu situación realmente trágica si te percatas de que estás recorriendo el camino que tú mismo elegiste? O sea, es de esas preguntas que corta con toda la estructura del victimismo de raíz. Entonces, abrir esta pregunta: ¿es mi situación realmente trágica si yo mismo la elegí? No es negar la intensidad de los síntomas, ni siquiera negar la desesperación que produce la fatiga. El curso no nos pide eso, nos pide otra cosa mucho más radical, que es: desactivemos la interpretación que sostiene que esto nos está ocurriendo en contra de nuestra voluntad. Porque si eso nos está ocurriendo y no lo elegimos, entonces somos víctimas de fuerzas ajenas a nuestra conciencia. Y si somos víctimas, no hay libertad posible. Entonces todo lo que nos queda aprender es a resignarnos. Pero eso no es lo que enseña el curso. El curso nos dice: nada te ocurre sin tu consentimiento. Al nivel de la mente está hablando. La mente eligió este sueño, eligió experimentar en su absoluta libertad la separación en todas sus formas: abandono, esfuerzo, agotamiento, lucha, enfermedad, éxito también, fracaso. Y si lo eligió, entonces puede deshacerlo, a través del reconocimiento de que nada de eso tiene causa real en Dios. Entonces, esto es incomprensible para la mente humana, porque la mente humana está entrenada en buscar culpables, explicaciones, causas. Pero la mente que empieza a despertar dice: si yo elegí este cansancio, entonces no soy una víctima. Y si no soy una víctima, puedo elegir de nuevo. Puedo mirar esto desde la libertad. Y esa sola posibilidad, aun sin que el cuerpo cambie, sin que nuestra billetera cambie, sin que nuestros vínculos cambien, ya es libertad. Y fíjate que es interesante que la verdadera tragedia no es estar cansada, no es que las cosas vayan mal. La verdadera tragedia sería creer que ese cansancio externo, ese cansancio que se siente como externo, es una imposición, es un castigo, es una condición inmanejable. Eso sería trágico. Pero si puedo abrirme, aunque sea por un instante, a la posibilidad de que esto tiene un propósito que mi ego no entiende, entonces existe la posibilidad de una apertura hacia la libertad. Y todavía nos quedan 2 páginas. Dice: este es el ser que has elegido, el que forjaste para reemplazar a la realidad. Este es el ser que defiende ferozmente contra toda muestra de razón, toda prueba, así como contra todos los testigos que te pueden demostrar que eso no es lo que tú eres. No les haces caso. Sigues el camino que te has trazado, cabizbajo. No vaya a ser que captes un atisbo de la verdad, te libres del autoengaño y quedes en libertad. ¡Ah! ¡Ay, te amo! Te retraes temerosamente, no vaya a ser que sientas el toque de Cristo sobre tu hombro y percibas su amorosa mano apuntando hacia tus dones. ¿Cómo podrías decir entonces que la pobreza te acompaña en el exilio? Él te haría reír de semejante percepción de ti mismo.
¿cómo podrías entonces seguir teniendo lástima de ti mismo? ¿Y qué pasaría entonces con toda la tragedia que procuraste para aquel que Dios dispuso que gozase únicamente de dicha? No voy a agregar nada porque es que esto es para leerlo durante años. Tu miedo ancestral te ha salido al encuentro ahora y por fin la justicia ha dado contigo. Cristo ha puesto su mano sobre tu hombro y ya no te sientes solo. Piensas incluso que el miserable yo que creíste ser tal vez no sea tu verdadera identidad. Tal vez la palabra de Dios sea más cierta que la tuya. Tal vez los dones que Él te ha dado son reales. Tal vez tu plan de mantener a su hijo sepultado en el olvido y de seguir por el camino que elegiste recorrer separado de tu ser no lo ha engañado del todo. La voluntad de Dios no se opone a nada, simplemente es. La voluntad de Dios no se opone a nada, simplemente es. Esta es una de las afirmaciones más puras del curso, porque en este mundo toda voluntad es deseo en tensión. Si le prestamos atención, toda voluntad, tal como la concebimos acá, implica una dirección, una meta, empujar, una fuerza que busca una dirección y que busca imponerse, conseguir, cambiar, modificar, lograr, transformar. Incluso las voluntades que parecen benevolentes, como la voluntad de sanar, de amar, de transformarnos, están teñidas por la noción de esfuerzo. Pero la voluntad de Dios no empuja, no choca, no entra en conflicto, no se defiende, no busca ganar, no tiene competencia, porque no se sitúa en un marco dual. Entonces, decir que la voluntad de Dios no se opone a nada es decir que su realidad no está definida por oposición, no existe como una fuerza que contrarresta otra o como una alternativa frente al ego, simplemente es. Es como el fundamento mismo del ser, es el fundamento presente del ser. Y lo más bello de esta oración es que nos devuelve de nuevo a la verdadera naturaleza del amor que la tocamos en todas las lecciones hasta ahora. El amor no invade, no fuerza, no violenta. El amor no se mete en la casa del miedo para echarlo, simplemente es. La voluntad de Dios no necesita imponerse porque no hay nada real que se le oponga. Solo tiene que ser reconocida. Solo tiene que ser permitida. Tenemos que hacer espacio para que la voluntad de Dios sea recordada, restablecida a nuestra conciencia. Y dice, no es a Dios a quien has aprisionado con tu plan de querer perder tu ser. Él no sabe nada de tu plan, de un plan tan ajeno a su voluntad. Hubo una necesidad que él no entendió y él simplemente dio una respuesta, eso es todo. Y tú, a quien se le ha dado esa respuesta, no tienes necesidad de nada más. Fíjate esto es un juego muy bello. Hubo una necesidad que él no entendió. Es este pensamiento, esta pequeña idea loca que aparece en la mente de Dios que dice, necesito experimentar algo por fuera de Dios. Pero Dios esto no lo entiende, porque no se puede experimentar nada por fuera de Dios, no se puede ser por fuera de Dios, porque el ser implica que Dios es. Entonces, esto Dios no lo entendió y simplemente dio una respuesta, que seas. Entonces tú, a quien se le ha dado esa respuesta, no tienes necesidad de nada más. Es decir, es como si el curso nos dijera que incluso nuestro desvarío más profundo ya fue respondido con la más perfecta lógica, desde la más perfecta simplicidad, desde la mente absolutamente perfecta de Dios. Y la respuesta no fue un castigo. La respuesta es nuestro ser. La respuesta es nuestra existencia. La frase no es a Dios a quien has aprisionado con tu plan de querer perder tu ser es muy importante porque lo primero que desenmascara, que deshace, es esta idea inconsciente de que
al fabricar un yo separado también hemos dañado a Dios, como si nuestra decisión de separarnos tuviera algún efecto sobre Dios. Pero lo que nos recuerda aquí es que Dios permanece invulnerable. Es decir, la realidad del amor no puede ser afectada por una ilusión, por un sueño. Lo que creemos haber hecho no tiene ninguna consecuencia real. Solo creó una experiencia transitoria sostenida por creencias. Pero entonces aparece esto que dice, hubo una necesidad que él no entendió. Me encanta. Hubo una necesidad que él no entendió. Es decir, Dios, lo omniabarcante, no puede comprender la necesidad de algo fuera de sí mismo porque fuera de él no hay nada. Entonces, cuando la mente creyó tener una necesidad, explorar lo que sería la separación, el yo autónomo, la experiencia de un mundo, Dios no lo entendió, pero tampoco lo resistió. Simplemente dio una respuesta. Y esa respuesta no es explicación, no es una doctrina, no es una estructura moral, es lo único que Dios puede dar, su ser. La respuesta fue tú eres tal como yo te creo, eres aún, eres ahora, eres eternamente. Es una respuesta ontológica. En el momento en que creemos habernos separado de la fuente que nos da vida, Dios responde con una única respuesta, tú eres en mí. Y entonces el curso nos dice, tú, a quien se le ha dado esa respuesta, no tienes necesidad de nada más. O sea, lo digo y me reverbera hasta el riñón. Esta es una declaración tan profunda de suficiencia. O sea, si la respuesta a toda posible necesidad ya fue dada, perdonen mi tono de voz, pero esta lección me tiene muy arriba. Bajen el volumen. O sea, si la respuesta a toda posible necesidad ya fue dada y esa respuesta es que soy, entonces toda búsqueda posterior es innecesaria. Y hay un detalle muy fino en esto. La necesidad que Dios no entendió tampoco es real. No es que Dios no la entienda porque no lo entiende, sino porque esa necesidad no tiene sentido dentro de la realidad del amor. Entonces, esta afirmación es una declaración metafísica, no tienes necesidad de nada más. Porque lo que verdaderamente sos ya está afirmado en la realidad misma y todo lo que buscas, la paz, la seguridad, la pertenencia, el sentido, ya está todo. Todos esos son los regalos de la respuesta que Dios dio, que es tú eres. Y dice, ahora vivimos, pues ahora no podemos morir. El deseo de morir ha recibido respuesta y la vista mediante la cual se contemplaba la muerte ha sido sustituida por una visión que percibe que tú no eres lo que pretendes ser. Uno que marcha a tu lado le ofrece a cada uno de tus temores esta piadosa respuesta. Eso no es cierto. Cada vez que el pensamiento de pobreza te oprime, él te recuerda todos los dones que posees y cuando te percibes solo y atemorizado te recuerda que Él siempre está a tu lado. Nunca, mira, qué loco, que este párrafo no lo había marcado. Y lo que está diciendo que la muerte, está hablando del deseo de morir. Entonces, volvemos a, por la mente de Dios, que es vida eterna, se pasa un loco pensamiento que es ¿cómo sería ser sin Dios? Ese es el deseo de muerte. Eso es lo que el curso llama el deseo de morir, el deseo de ser sin Dios. No tiene nada que ver con el cuerpo, no tiene que ver con dejar de respirar, no tiene que ver con la muerte física, tiene que ver con una intención profunda, inconsciente, aventurera, rebelde, de experimentar, de querer experimentar ser por fuera del ser, como si pudiera existir una identidad independiente, autónoma. Ese es el verdadero deseo de muerte, el deseo de ser algo distinto de lo que Dios creó. Muy loco verlo así. Y dice,
Y te recuerda también algo más que tú habías olvidado, pues al tocarte ha hecho que seas igual que Él. Los dones que posees no son solo para ti. Ahora tienes que aprender a dar lo que Él vino a ofrecerte. Esta es la lección que está implícita en lo que Él da, pues Él te ha salvado de la soledad que quisiste forjar para ocultarte de Dios. Él te ha recordado todos los dones con los que Dios te bendijo. Te habla a sí mismo de aquello en lo que se ha de convertir tu voluntad cuando los aceptes y reconozcas que son tuyos. Los dones de Dios te pertenecen y se te han confiado para que se los des a todos aquellos que eligen recorrer el solitario camino del que tú te has escapado. Ellos no entienden que lo único que están haciendo es ir en pos de sus deseos. Ahora eres tú quien les tiene que enseñar, pues has aprendido de Cristo que hay otro camino que pueden recorrer. Les puedes enseñar esto demostrándoles la felicidad que colma a aquellos que sienten el toque de Cristo y que reconocen los dones de Dios. No permitas que tus pesares te tienten a no ser fiel a tu cometido. Lo que me gusta de esto es que está relacionado con la lección de ayer, donde la lección de ayer nos pedía que pidamos con fervor el cielo, que deseemos que el cielo sea restituido, restablecido en nuestra conciencia. Y acá lo que nos está diciendo es que toda la miseria y el sufrimiento que vivimos es porque tenemos deseos separados de la voluntad de Dios, lo cual es muy loco porque nos lleva a ver que todo sufrimiento, toda forma de sufrimiento no nace del castigo, tampoco del victimismo, sino de un deseo. Y no de cualquier deseo, sino de un deseo que va en dirección opuesta al ser. Esa es la causa oculta de toda miseria, querer algo distinto de lo que Dios ya nos dio. Por eso digo que somos los rebeldes, los aventureros rebeldes. Y entonces dice, tus suspiros no harían ahora sino truncar las esperanzas de aquellos que cuentan contigo para su liberación. Tus lágrimas son las suyas. Si enfermas, no haces sino impedir su curación. Tus temores no hacen sino enseñarles que los suyos están justificados. Tu mano se convierte en la que otorga el toque de Cristo. Tu cambio de mentalidad, déjenme ver algo acá, párrafo 14. Your change of minds. No es un cambio de mentalidad, esto ya lo habíamos abierto en una lección anterior. Tu cambio de mente, que tu mente en lugar de justificar separación vea a Cristo, a eso se refiere. Porque si no nos podemos perder en la idea de que tenemos que cambiar a una mentalidad más positiva y no está hablando de eso. Tu cambio de mente se convierte en la prueba de que quien acepta los dones de Dios jamás puede sufrir por nada. Se te ha encomendado liberar al mundo de su dolor. Qué loco lo que nos está diciendo de que si enfermamos no hacemos sino impedir la curación de nuestros hermanos. Nuestros temores les enseñan que sus temores están justificados. Por tanto, la manera de liberar a nuestros hermanos, fíjate la simplicidad de la salvación, es aceptar los regalos de Dios para mí. Es decir, todo nuestro aparente proceso espiritual y caminos espirituales va de permitirnos aceptar lo que ya nos dio Dios. Y además, esta no es una aceptación que se hace en soledad, es un acto de restitución universal. Es decir, lo que el curso revela en este párrafo cuando habla del hermano es que nuestra mente no está sola, nuestra elección no es privada. La percepción no es neutra. Entonces, la idea de que podemos vivir nuestro proceso solo, que podemos sanarnos en nuestra burbuja, que podemos cuidar primero de nosotros para luego impactar a otros, se desarma con este tipo de párrafos, porque el curso no ve la mente como una isla, ve una sola mente, la mente de Cristo, aparentemente fragmentada, en la que cada reconocimiento de verdad expande el recuerdo del todo y cada insistencia en la ilusión refuerza la red compartida del olvido. Por eso tus lágrimas son las suyas, no porque esté mal llorar, sino porque cuando nuestras lágrimas
son el resultado de haber creído en la separación, ese mismo pensamiento se refuerza en todo el campo mental compartido. Entonces, no estamos hablando de suprimir emociones, de aparentar que estamos bien, estamos hablando de ver qué causa estamos validando como real cada vez que reafirmamos la idea de separación. Entonces aparece esta línea: si enfermas, no haces sino impedir su curación. Esto leído desde la mente de culpa puede parecer listo, lo último que me faltaba. Pero el curso no está diciendo no deberías enfermar, está diciendo cada vez que usas la enfermedad como justificación de tu separación, estás reforzando la idea en ti y en todos de que hay razones reales para no aceptar los dones de curación que Dios ha dispuesto para ti. Y eso es tomar conciencia de que estamos ante una elección que tiene consecuencias. Entonces, si creemos que nuestro sufrimiento está justificado, estamos enseñando que la separación es válida. Pero si usamos incluso nuestra enfermedad como una oportunidad para mirar con Cristo, entonces enseñamos que los dones son incondicionales. Y esta lección tan increíble termina en el párrafo 15 diciendo así: no lo defraudes, conviértete en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo. ¿Qué es el toque de Cristo? Quiero ver qué dice acá. Christ Touch. Sí, toque de Cristo. Puede ofrecerle a todo el mundo. Dios te ha confiado sus dones. Que tu felicidad dé testimonio de la gran transformación que experimenta la mente que elige aceptarlos y sentir el toque de Cristo. Esa es tu misión ahora, pues Dios les ha encomendado a todos los que reciben sus dones que a su vez los den. Él ha compartido su gozo contigo, ahora tú vas a compartirlo con el mundo. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.